buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva emisión de Alerta Verde. En el programa de hoy vamos a hablar de la separación de los residuos, que no es una opción, es una obligación que tenemos todos nosotros. Pero esto no es todo, tenemos mucho más para el programa de hoy y comenzamos de esta manera. No solamente estamos resolviendo desde un punto de vista amigable con el ambiente el tema de los residuos, sino fundamentalmente nos estamos preocupando y mucho en lo que significa la inclusión social. ¿La población tiene conciencia de que está consumiendo más de lo que realmente puede? Yo creo que hay una conciencia que está de a poquito empezando a permear, digamos, en toda la sociedad. Nos está costando dar el siguiente paso, ¿no? Que es pasar de esa toma de conciencia a una acción concreta, ¿no? Desde hace un tiempo es obligatorio la separación de la basura y cada vez somos más los que separamos los residuos sólidos de los húmedos. Separar la basura ya no es una opción, es la obligación que tenemos todos nosotros de separar los residuos sólidos de los húmedos. Hugo, en la provincia de Buenos Aires, ¿es obligatoria la separación de los residuos? Hace algunos meses hemos sacado 3 resoluciones absolutamente importantes en cuanto a la forma que los grandes generadores deben tratar los residuos sólidos urbanos. En particular una destinada a los hoteles 4 y 5 estrellas y a otra serie de actividades comerciales que nosotros consideramos son grandes generadores. Otra resolución en particular para los country y una tercera para la industria de toda la provincia de Buenos Aires. ¿En qué se basa eso? Fundamentalmente, todas estas actividades deben tener un responsable ambiental, que no necesariamente tiene que ser un profesional con incumbencias en la materia, sino que al menos tiene que ser una persona que esté capacitada en distintos cursos del OPDS para presentarnos un plan de gestión integral de los residuos de esa actividad comercial. ¿Qué es lo que tienen que hacer las industrias y las actividades comerciales? Después te cuento los country. Tienen que presentarnos un plan, tienen que vivir en húmedos y secos como mínimo y tienen que hacerse responsables de la disposición de los húmedos y el tratamiento y disposición final de los secos. En el caso particular de los country, lo que tienen que tener también un responsable ambiental, presentarnos un plan de gestión, dividir por lo menos en húmedos y secos, ser responsable del tratamiento y disposición final de los secos, en tanto que los húmedos a través del sistema municipal que tenían hasta ese momento. Y un detalle que es muy importante, estas resoluciones, que son absolutamente avanzadas, que tuvieron una muy buena percepción por parte de los distintos especialistas en este tema y particularmente la sociedad en su conjunto, fundamentalmente pensado en los grandes generadores, fue tomada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transformada en ley. Es decir, es una ventaja porque en lo que se refiere a grandes generadores, de ambos lados de la General Paz tenemos prácticamente las mismas resoluciones y la misma normativa existente en cuanto al comportamiento que tiene que tener este importante sector económico que genera gran cantidad de residuos. Juan Carlos, ¿cómo está marchando el programa de separación de residuos en los hogares de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, yo diría que va funcionando muy bien dentro de lo previsto. O sea, lo previsto, ¿qué quiero decir? Era previsible que esto es un cambio lento, es un cambio cultural, digamos, le ponemos ese nombre porque realmente es un cambio de hábitos y muy importante, que se debe sostener en el tiempo y que lo que está pasando y lo que es muy bueno es que va habiendo un efecto acumulativo. Yo siempre digo que es muy bueno porque la problemática de los distritos que nosotros llamamos del conurbano, con más la problemática de los residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser encarados con una visión metropolitana. Así lo consideramos, por eso tenemos el SIAMSE. La disposición final se hace en la mayor empresa ambiental que existe en la República Argentina, constituida un 50% por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 50% por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucede con los residuos domiciliarios? Los residuos domiciliarios depende particularmente de cada uno de los municipios. Tengamos en cuenta que conforme indica la ley que regula la materia en la provincia de Buenos Aires, los responsables de los residuos son los intendentes municipales. Hay una fuerte vocación en general por parte de los intendentes de avanzar en políticas relativas a este tema. Lo bueno es que en la medida en que hay políticas que se están sosteniendo en el tiempo, la gente va respondiendo y eso se puede ver en las estadísticas.
En la ciudad, ¿es una posibilidad separar o es una obligación de todos los vecinos? Mira, es una obligación de todos los vecinos. Es una política que ya está consolidada. Te diría, primero porque ya hay una ley que dice que hay que hacerlo. Esto desde hace mucho tiempo. Se demoró mucho en que esa ley se proyectara en políticas muy concretas en todo el gobierno de la ciudad, que irradie ese mensaje. Que por supuesto todo el sistema de higiene urbana esté encaminado en esa dirección. Eso está ocurriendo. Y por supuesto todos tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, aparecen algunos actores donde la obligación ya pasa a ser, te diría, con algún carácter de si no cumplís hay sanciones, como es el caso de los grandes generadores. Y esto tiene que ver con algo que existe en todo el mundo. Si los grandes generadores tienen obligaciones muy concretas y deben pagar por ese servicio. Entonces, poco a poco vamos a un sistema que de algún modo se homologa a lo que ocurre en otras partes del mundo, donde la gente tiene esa obligación y bueno, hay algunos generadores que particularmente tienen, yo diría, la obligación legal de hacerlo. ¿Por qué en nuestro país y en la ciudad el recolector de residuos pasa casi todos los días? Bueno, eso es yo diría, una costumbre que viene de décadas y décadas que nos hicimos a esa rutina, que no es para nada lo que ocurre en el resto del mundo. Vos sabés que en el resto del mundo se recoge la basura 3 veces, 4 veces, incluso diferenciada en los días. Y esto ocurrió desde siempre en esos sitios. Acá en Buenos Aires tenemos, yo diría, el vicio de todo lo contrario. Al punto tal de que el nuevo pliego que se está poniendo en marcha ahora se plantea la recolección 7 días a la semana. En la medida que esto madure y tengamos cada vez un mejor vínculo con una política más sensata de materia de residuos, tendremos que ir bajando esa frecuencia. Vamos avanzando en lo que significa la tecnificación de la disposición final de la basura, como hemos hablado en distintas oportunidades, con distintas plantas. Es decir, estamos buscando una tendencia que hoy, en particular en República Argentina, es la búsqueda de la tendencia de mayor tecnología internacional. ¿La gente va tomando conciencia de que es una obligación separar los residuos? Más allá de las disposiciones y reglamentaciones existentes en la materia, hay que hacer un trabajo fuerte, una palabra está de moda ahora, de enculturización. Eso significa que nosotros tenemos distintas campañas que llevamos a distintos lugares donde hay perceptividad para este tipo de temas, pero particularmente la educación. Por esa razón, hemos firmado un convenio con la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires para incorporar permanentemente temas ambientales en la currícula desde una visión estrictamente bonaerense. Por eso es que estamos evaluando un manual para el docente bonaerense en temas ambientales, para que el chico pueda comprender la temática ambiental desde ejemplos que le resulten cotidianos. Suele ser el chico el que lleva a la casa el mensaje, el folleto, la preocupación, y que a veces termina obligando o acelerando el proceso de cambio de hábitos dentro de la familia. Y el proceso que está haciendo el Ministerio de Educación con las escuelas verdes y en residuos, que es el eje central en este momento, es muy importante. También es la presencia de los contenedores donde la gente tiene la posibilidad de separar los residuos y ponerlos en un lugar determinado. Mira, los contenedores, así como los puntos verdes, estos son 32 puntos verdes ubicados en distintos lugares de la ciudad, estos lugares donde el vecino puede ir a llevar los residuos, tienen el doble propósito. Por un lado, que la gente que separó pueda llevar los residuos a un sitio que se va a dar una correcta desvío. Pero también es una fenomenal, yo diría, elemento de comunicación. Sí. O sea, la campana verde está y su permanencia y ahí junto con las campañas, insisto, lleva a que vaya a tener un efecto acumulativo. Es imposible pensar que por una campaña publicitaria o de comunicación y poner las campanas separadas y disponer que haya la cooperativa tenga la zona asignada, o sea, por más que vos pongas, digamos, la logística, sí, que todo el mundo vaya a separar. No lo va a separar de un día para otro. Es
Desde los municipios del conurbano del Gran Buenos Aires, ¿se pudo reducir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario? Nosotros hemos reducido como consecuencia de distintas políticas específicas de residuos que han tenido los municipios en una forma importante la cantidad de basura. De hecho, ha habido un quiebre de la tendencia que venía creciendo permanentemente hasta el año 2012. En el 2013 ya hubo un quiebre en la tendencia que se está acentuando en el 2014. Hoy la ciudad está haciendo un esfuerzo que, si uno mira la curva, bueno, está bajando a niveles muy altos. El año 2013 se bajó casi un 30% los residuos que van a relleno. Esa curva es casi vertical, la caída. Eso es mucho esfuerzo, también es mucho dinero, es mucho trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que se ha puesto la provincia de Buenos Aires en esta materia? Deben ser graduales, de menos a más. En este caso particular, nosotros estipulamos estas normativas para las áreas específicas a las que te decía, porque consideramos que son los grandes generadores. Cuando hayamos normalizado, entrado en régimen todo este proceso, que está yendo muy bien, que incluso en cuanto a la capacidad de incorporación de estos actores ha superado las expectativas más ambiciosas que teníamos en ese momento, iremos aplicando cada vez más a otras actividades comerciales para tener precisamente todas las cadenas económicas importantes dentro de este sistema especial de tratamiento de los residuos por parte de los grandes generadores. Yo creo que en este momento el gran desafío es que los programas de reciclado, de recuperación, comiencen a tener un éxito y digamos, muevan la aguja. Esto está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene que ocurrir en el resto del país. O sea, hay muchas ciudades que hoy están pensando en programas de este tipo y creo que tenemos que lograr que esos programas tengan éxito. Esto va, yo diría, a consolidar una actitud de separar, entender por qué hay que hacerlo, porque si no separamos los residuos, lo que viene después es costoso en términos ambientales. Y es costoso por el impacto que genera o los grandes rellenos o cualquier otro tipo de tratamiento, pero además es costoso porque estamos dilapidando, estamos, digamos, utilizando materias primas que no la estamos retornando al circuito productivo. No solamente estamos resolviendo desde un punto de vista amigable con el ambiente el tema de los residuos, sino fundamentalmente nos estamos preocupando y mucho en lo que significa la inclusión social. Estos trabajadores que anteriormente eran marginales, hoy están en un sistema en blanco, cobrando un salario digno y obviamente con todas las prestaciones sociales a que tienen derecho. Este es uno de los problemas estructurales en toda gran ciudad. Sí, los residuos es uno de los problemas estructurales, te diría, ambientales, económicos, digamos, es uno de los grandes temas. Y bueno, Buenos Aires ahora lo está encarando, yo diría, creo que por primera vez a la escala que debió haberlo tomado y que estábamos en deuda hacía mucho tiempo. Cambiar el hábito en la población de la separación de los residuos no es una tarea sencilla, pero cada vez son más las personas comprometidas en la separación en origen. No te vayas, que hacemos una pausa muy breve y continuamos con este programa de Alerta Verde. La ciudad se va a dormir. Continuamos con este programa de Alerta Verde y te contamos que desde hace algunas semanas el planeta está viviendo en un déficit ecológico porque hemos consumido todo el crédito de recursos naturales que teníamos previsto para el año 2014. Según un informe, la humanidad ya agotó este año los recursos del planeta. El presupuesto ecológico se encuentra cada vez más depredado. Diego, la población mundial agotó en 8 meses lo que la Tierra tiene para que podamos consumir durante un año.
Sí, así es. Estamos midiendo justamente estos temas de huella ecológica junto con WWF y organizaciones que trabajan justamente en la medición de esta huella ecológica a nivel mundial. Y lo que está ocurriendo en los últimos años, esto no es algo nuevo, pero cada año se hace más intenso, y esta fecha donde consumimos los recursos que teníamos disponibles para el año cada vez llega más temprano. Lo que está ocurriendo es que estamos de alguna forma consumiendo parte del capital natural de nuestro planeta, ¿no? En lugar de vivir de los intereses que genera el capital, digamos, estamos no solo consumiendo los intereses, sino también año a año consumiendo parte de ese capital. La Tierra tiene una capacidad limitada para producir bienes y servicios, para captar y procesar los desechos que la humanidad genera. Y bueno, hoy por hoy estamos por encima, digamos, de esa capacidad y está generando una degradación ambiental importante. ¿Esto se da porque hacemos un uso irresponsable de los recursos que la Tierra nos brinda? Sí, hacemos un uso excesivo y además muchas veces no tiene tanto que ver con el consumo en sí de los productos que hacemos, sino también con las formas de producción, ¿no? Es decir, todos consumimos energía y necesitamos consumir energía, pero tenemos distintas formas de producir esa energía y hay formas que impactan más sobre el planeta y otras menos, ¿no? ¿A partir de qué año podremos decir que estamos en un déficit ecológico? Y ya en el año 60, por ejemplo, en 1960, cuando se empezó a estimar estos indicadores, en realidad estamos consumiendo las 3/4 partes de los recursos del planeta en el año, ¿no? Y allá para la década de los 70 pasamos, digamos, esta barrera y bueno, y hoy por hoy estamos consumiendo el equivalente a 1,5 planetas, ¿no? En un año. Y esto, bueno, de nuevo, no es algo que se agote inmediatamente, pero sí año a año estamos degradando y consumiendo parte de ese capital natural que el planeta tiene y bueno, en algún momento, digamos, eso va a llegar a una situación crítica. Por ejemplo, en el año 2000, ¿cuándo se agotaba nuestro crédito ecológico? Y bueno, está calculado que en el año 2000, por ejemplo, a principios de octubre se agotaba ese crédito que teníamos, ¿no? Hoy por hoy, este año, en 2014, fue el 19 de agosto, ¿no? Hay casi un mes y medio de diferencia entre solo 14 años. Así que, bueno, vemos que el ritmo realmente es muy acelerado, ¿no? Del incremento de este consumo desmedido y, bueno, y del impacto que eso genera sobre los recursos. ¿De qué forma se pueden tomar medidas para revertir esta situación? Bueno, afortunadamente tenemos un montón de iniciativas que marcan un camino, ¿no? Para empezar a solucionar estos problemas. Hoy por hoy las energías renovables, por ejemplo, son un camino cada vez más viable. Hay muchos países que se han volcado fuertemente a invertir en este tema. Y en nuestro país, en Argentina, realmente tenemos un potencial muy grande de diversificar la matriz energética y en la situación actual, donde, bueno, obviamente el tema energético va a requerir una inversión fuerte de recursos en los próximos años. Estamos en una situación en la cual deberíamos pensar, digamos, a dónde invertir esos recursos y tratar de aprovechar la oportunidad para diversificar esta matriz, ¿no? Al mismo tiempo, implementar, por ejemplo, políticas de eficiencia energética, ¿no? Tenemos un potencial de ahorro en el consumo muy grande y sería muy importante, digamos, que se empiecen a promover el sector privado, el sector público, algunas medidas que puedan reducir ese consumo innecesario que hoy estamos haciendo, ¿no? Y después, bueno, la implementación de buenas prácticas en el uso del suelo, digamos, en lo que tiene que ver con actividades agrícolas, para reducir la deforestación, en el uso de las actividades ganaderas. Digamos, hoy por hoy tenemos un montón de técnicas que la ciencia nos va dando y soluciones que nos va dando para lograr justamente un equilibrio entre el consumo, la producción y la conservación de los recursos. ¿Y todavía estamos a tiempo de tomar medidas? Sí, todavía estamos a tiempo, cada vez tenemos menos tiempo realmente, pero digamos sí, todavía estamos a tiempo de revertir muchos de estos procesos, ¿no? Son procesos largos, requieren también el involucramiento de todos los países y todos los gobiernos del mundo que tomen medidas fuertes y casi inmediatas para empezar a solucionar este tema. El sector privado tiene un rol también muy importante porque es en buena medida el que genera a través de las actividades productivas buena parte de estos impactos y también nosotros como consumidores podemos empezar a mirar qué es lo que estamos consumiendo, qué impacto genera ese consumo que estamos realizando y cómo podemos reducir justamente esos impactos. Solo con mirar, digamos, cuál es el origen de estos productos, cuál es la mejor forma, por ejemplo, en el tema energético, de reducir nuestro consumo eléctrico o de gas, digamos, que muchas veces hacemos en forma innecesaria. ¿La población tiene conciencia de que está consumiendo más de lo que realmente puede?
Yo creo que hay una conciencia que está de a poquito empezando a permear, digamos, en toda la sociedad. Nos está costando dar el siguiente paso, ¿no? Que es pasar de esa toma de conciencia a una acción concreta, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el tema de acercar información, acercar soluciones a la gente, que no lleven el tema a un innecesario alarmismo, sino que, bueno, invite a todos a que nos sumemos con nuestro granito de arena a poder solucionar este tema. ¿Cuál es la relación del déficit ecológico que estamos teniendo con la emisión de gases de efecto invernadero? Y bueno, es bien directa. En realidad, una de las principales causas de este déficit ecológico tiene que ver justamente con el tema de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, ¿no? Para compensar esas emisiones, nosotros necesitamos superficies de bosques, por ejemplo, y océanos que tienen buenas condiciones para captar y fijar parte de ese dióxido de carbono. Lo que está sucediendo justamente es un proceso contrario, ¿no? La deforestación en el mundo es importante, en la Argentina sigue siendo un tema crítico. Esa capacidad de los bosques y los océanos de fijar y captar dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero está ya hoy por hoy saturada, ¿no? Es decir, se está produciendo esta acumulación en la atmósfera porque los recursos con los que contamos, que son cada vez más escasos, están ya saturados. ¿Cuáles son los continentes que están más comprometidos? Hay continentes, en los países más desarrollados, que han generado una degradación muy importante de sus recursos en décadas pasadas y a costa, digamos, de esa degradación han podido, digamos, desarrollarse con técnicas que por hoy han quedado obsoletas y que han generado un impacto ambiental muy importante, ¿no? Ahora el foco está puesto en las regiones que todavía conservan importantes recursos naturales. América Latina es claramente, digamos, una de las regiones más relevantes, porque por hoy está proveyendo una cantidad de bienes y servicios ambientales de importancia global, entre ellos la alimentación. Y tenemos un desafío enorme, ¿no? Un desafío enorme de ver cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos hacer uso de esos recursos, cómo podemos enfrentar los problemas de pobreza y de necesidad de desarrollo que hay en la región, sin, digamos, degradar estos recursos y comprometer el futuro, ¿no? Entonces tenemos un camino para elegir, ¿no? O seguimos el camino que ya siguieron otros países, o buscamos justamente un nuevo modelo que nos permita compatibilizar las dos cosas, que es lo que nosotros creemos que es viable. ¿La regeneración ecosistémica de estos lugares degradados lleva mucho tiempo? Lleva mucho tiempo y lleva muchos recursos, ¿no? Siempre es mucho más económico cuidar lo que hay que degradarlo y después recuperarlo, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la energía, ¿no? Siempre es mucho más económico ahorrar la energía que producirla, ¿no? Entonces, cuando uno mira las ecuaciones vinculadas a los temas ambientales y al uso de los recursos, uno se da cuenta que hasta en la mayor parte de los casos es mucho más beneficioso hacer un uso responsable de los recursos sin degradarlos que, digamos, obtener una renta en el corto plazo y después recuperar ese recurso, ¿no? En el largo plazo termina siendo lo más positivo. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente para que haga un aporte justamente en el consumo que lleva día a día? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Una tiene que ver con reducir el consumo innecesario. Todos estamos inmersos, digamos, en una cultura en la cual cuanto más consumimos, mejor nos sentimos. Y realmente eso está generando, digamos, problemas bastante serios, ¿no? Entonces, uno de los temas es ver cómo podemos reducir nuestro consumo innecesario. Esto no quiere decir resignar calidad de vida, es cambiar las lámparas por lámparas de bajo consumo o LEDs, apagar las luces cuando las estamos usando y también empezar a mirar cuáles son los productos que consumimos y de qué manera podemos mirar qué impacto están generando eso sobre el ambiente, ¿no? En cuanto al uso del packaging, en cuanto al origen de las materias primas que forman esos productos, en cuanto al desempeño de las empresas que están detrás de la generación de esos productos y cómo es su desempeño ambiental. Hoy existe un montón de esquemas de certificación que permiten, digamos, al consumidor justamente acceder a esa información, como el FSC en temas de bosques y productos forestales, el MSC en productos de la pesca, por ejemplo. Entonces empezar a mirar cómo podemos transformarnos en consumidores responsables es realmente muy relevante, ¿no? Es necesario que modifiquemos nuestro hábito de consumo y que llevemos una vida más sustentable para poder revertir esta situación.
Nos podés seguir en facebook.com/alertaverdetv. Y hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el sábado en el próximo programa de Alerta Verde.